La certeza, Andrea, por favor. ¿Cómo estás? Tú te puedes encargar de eso fácilmente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día. No les voy a dar yo la tranquilidad, se las va a dar Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, porque lo que sí nos provocó cierta alarma, a propósito de esta alerta, es que las autoridades japonesas, el primer ministro, decidió suspender un viaje. Y uno dice, ya, si sabemos que no hay forma de predecir un terremoto, pero ¿por qué se toman tan a pecho esta información que se ha difundido? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo deberíamos tomar esta alerta de terremoto? Leía en algunas partes, Sergio, ¿cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos. Leía en alguna parte, a lo mejor esto fue una suerte de error en la traducción. Es tan así, es una alerta, se trata, ya sabemos, que no se trata de un modelo predictivo, pero se trata de una probabilidad. ¿Cómo ponderar esta información que llega desde Japón? Sí, buenos días. La única diferencia con respecto a lo que se sabía hace una semana atrás, por ejemplo, es que hubo un terremoto de magnitud 7.1 en el extremo sur de la zona de Nankai. La zona de Nankai se extiende por alrededor de 750 kilómetros y en general ha alojado terremotos que han roto este segmento en varias partes. Entonces el temor es que se rompa todo de una sola vez. Y ese sería el gran terremoto. Y como ocurrió este sismo de magnitud 7.1 en la parte sur de esta zona de Nankai, se cree que en realidad cada vez que ocurre un terremoto de magnitud 7, aumentan un poco las probabilidades de que venga un terremoto un poco más grande. Pero en poco, menos de 5%, pero existe esa posibilidad. De manera que esto es lo que han hecho los sismólogos japoneses, han dado este aviso. Porque justamente se ha observado en el pasado que el terremoto del Tohoku, por ejemplo, del 2011, vino precedido por un terremoto de magnitud 7 de ese orden, con unos días de anticipación, de modo que la alerta se extiende por alrededor de una semana. ¿Podría ser un movimiento precursor? Exactamente. Entonces este magnitud 7, el 7.1 que ocurre hace unos días atrás, se considera que es una especie podría ser un precursor de un posible gran terremoto. Entonces con esa información no la quieren guardar, sino que la hacen pública para que toda la gente, todas las comunidades, las autoridades estén prevenidas. ¿Qué características tiene un megaterremoto? ¿Es solo una cosa de magnitud o también tiene que ver, por ejemplo, con la longitud en este caso? Claro, el tamaño de un terremoto depende de justamente la longitud, del tamaño de la zona de ruptura, del largo, por el ancho y por la cantidad de desplazamiento de un bloque de la falla con respecto a otro. No olvidemos que un terremoto es una ruptura, es una falla que se activa. De manera que mientras más grande la longitud, mientras mayor sea la longitud de ruptura, mayor sea el ancho y mayor sea el desplazamiento, más grande. Por ejemplo, el terremoto de 1960 en el sur de Chile tiene una longitud de ruptura de casi 1000 kilómetros, con desplazamientos máximos de 40 metros. Entonces eso da una magnitud 9,5, que es un terremoto muy grande. ¿Qué pasa con eventualmente un megaterremoto en Japón? ¿Qué consecuencias podría tener en nuestro país? Porque siempre nos moviliza un movimiento telúrico en Japón. Bueno, la experiencia nos dice en el pasado que por lo menos grandes terremotos que han ocurrido en Chile han afectado a Japón. El terremoto del 60, nuevamente por el ejemplo, causó más de 130 víctimas fatales en las costas de Japón. De modo que uno siempre piensa que también la reciprocidad, en el sentido de que si ocurre un terremoto en Japón podría afectar de la misma manera. Entonces siempre hay que estar preparado, pero estos tsunamis se demoran alrededor del Transpacífico, se demoran alrededor de más de 20 horas en recorrerlo, de manera que si llega a ocurrir un terremoto importante en Japón, uno tiene la posibilidad de avisar con anticipación. Además, los terremotos tendrían que ser sumamente grandes, más de 9,5, para poder afectar las costas de Chile. Y este terremoto de Nankai es alrededor de 9, así que habría que hacer los modelos de cómo afectaría la costa de Chile. Sergio, ¿nos podemos comparar con Japón en términos de instrumentos, herramientas? ¿Qué falta en nuestro país? ¿Qué pasa con los sistemas en general? Todavía no tocando la respuesta, pero respecto de la medición, ¿nos podemos comparar o Japón está más preparado? Yo creo que Japón está bastante adelantado que prácticamente cualquier otro país en el mundo. Tienen sistemas de observación submarino. Los terremotos que ocurren en Japón, estos grandes terremotos, el de Tohoku del 2011 y ahora el de supuestamente el que podría ocurrir bajo Nankai,
Está monitoreado con sistemas de observación submarinos que van desde la fosa hasta la costa, con sismómetros que están puestos debajo del fondo del mar. Así es que ese es un ejemplo. Tienen instrumentos, yo diría que cubierto la mayor cantidad de instrumentos, de densidad de instrumentos en el mundo está justamente en Japón. ¿En qué proporción si comparamos Chile y Japón? Yo diría que deben ser unas 10 veces probablemente, 10 veces en cuanto al número de sensores instalados por área, por unidad de área. Eso, y también tienen no solamente sensores, sino que diferentes tipos de sensores, mucho más de los que tenemos nosotros. Tienen inclinómetros, medidores de movimiento lento. En fin, hay un montón de otros instrumentos que nosotros no contamos con ellos. Sergio, hay preguntas desde el estudio, está Chantal y Francesco, y ahí viene la consulta de Chantal. Andrea, sí, quisiera preguntarle a Sergio, porque ayer además hubo un terremoto en Los Ángeles, California, de 4.4. ¿Tiene alguna relación con lo que ocurre en Japón? ¿Están de alguna forma conectados? ¿Son distintas, cómo decirlo, fallas? Que nos conteste Sergio, por favor. ¿Este no me escucha? ¿Cómo está? Son distintas localidades. Lo que sucede en Japón está, yo diría que está circunscrito a la longitud de falla, del orden de la longitud de falla del terremoto de 7.1 que ocurrió. Ese tiene una longitud de falla del orden de unos 80 kilómetros, digamos. De manera que no más de 100 kilómetros a la redonda, o 150 kilómetros a la redonda de ese epicentro, es el efecto que ese terremoto puede tener. De manera que Los Ángeles está bastante lejos como para ser influenciado por este evento. Así es que yo consideraría que son terremotos independientes. Sergio, hablamos mucho de la falla porque tenemos una extensión importante aquí en la región metropolitana. ¿Qué son las fallas? ¿Cuál es el riesgo que puede haber de, por ejemplo, construir cerca de una falla o estar cerca de una falla? Bueno, eso lo vamos conociendo. A la medida que vamos adelantando el conocimiento, vamos conociendo cuáles son las consecuencias de este movimiento de la falla. Hay lugares en el mundo que tienen fallas superficiales y activas, y entonces las consecuencias se pueden dejar ver inmediatamente en Italia, Nueva Zelanda, el mismo California, con el ejemplo de los terremotos. Hay decisiones, en algunos casos, cuando se conoce que la actividad de una falla, y esta falla bastante activa, se han tomado decisiones de construir, por ejemplo, canchas de golf o parques, en fin, donde que no haya una consecuencia muy importante respecto a un posible movimiento en la falla. Pero todavía hay lugares en el mundo, San Francisco, por ejemplo, está construido sobre la falla de San Andrés, o las fallas laterales de Hayward, en fin. Así es que uno tiene que estudiar esas fallas, saber cuáles son las posibles consecuencias que pueden alcanzar, y eso es lo que estamos haciendo justamente con nuestras fallas aquí en Chile. ¿Y la falla de San Ramón? Exactamente, es un ejemplo. Hay otra pregunta en el estudio, Francesco. Sí, en relación a la capacidad que tenemos hoy por hoy de anticiparnos a una emergencia, porque sabemos que, y se ha discutido tantas veces, que los instrumentos y la buena capacidad de anticiparse o saber leer que viene un terremoto es muy difícil, pero tenemos todavía espacio para mejorar nuestra capacidad justamente de pensar en cómo enfrentar el antes de un megaterremoto en el país, ¿o no? Bueno, siempre se puede mejorar. Siempre se puede hacer las cosas de mejor manera. En nuestro caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Japón, a la conversación que teníamos sobre Japón, en Japón existe un sistema de alerta temprana de terremotos. Es decir, no avisa el terremoto con anticipación de horas, sino que una vez que ha ocurrido el terremoto, las ondas se demoran en propagarse, son en kilómetros por segundo, digamos, 6, 7 kilómetros por segundo viajan las ondas P, de manera que uno tiene un tiempo, si detecta el terremoto en las cercanías con los instrumentos submarinos, por ejemplo, sabe exactamente dónde ocurre el terremoto, qué tamaño tiene y de qué tamaño van a ser las ondas sísmicas que van a llegar a la costa. Y eso lo pueden saber con anticipación. Entonces, eso es un sistema de alerta temprana de terremotos que sirve para alertar a la gente, a las comunidades, a las autoridades que están en la costa o en el interior, de saber que viene un terremoto con algunos segundos de anticipación. Y eso es un aspecto que nosotros podríamos implementar en Chile con un mayor número de instrumentos. Por último, Sergio, y en definitiva, ¿cuál es el mensaje a la población en Chile a propósito de esta alerta que conocimos que viene desde Japón?
Bueno, Chile, al igual que Japón, es un país sísmico. Es un país, probablemente Indonesia, Japón, Chile, sean los países donde hay mayor cantidad de terremotos por unidad de tiempo. O sea, lamentablemente en Chile existen los más grandes también. Los megaterremotos han ocurrido aquí en Chile. Entonces el mensaje sería que en Chile puede ocurrir un terremoto importante, de magnitud 7.5, digamos, que puede llegar a causar daño en cualquier parte y en cualquier momento. Entonces nosotros siempre tenemos que estar preparados para la posible ocurrencia de terremotos. Sergio Barrientos, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista para abordar este tema. Sabemos, somos un país sísmico y como decía Sergio, puede ocurrir en cualquier minuto, en cualquier momento, no hay un modelo predictivo, pero de todas maneras siempre la información es muy importante revisar, sobre todo con personas que saben sobre esto. No existe la posibilidad de predecir un terremoto, el momento exacto, y los sistemas que dan la alerta la dan con unos segundos de anticipación, como por ejemplo en Japón, pero de todas maneras siempre es bueno tener presente que somos un país sísmico y que podemos enfrentar una emergencia en cualquier minuto. Absolutamente, y tener protocolos también como familia.